En este video aprenderemos sobre las funciones de las palabras en inglés en contexto como una estrategia de comprensión de lectura. Como hemos visto hasta el momento, las palabras del inglés o de cualquier otro idioma se pueden clasificar o describir en términos de su forma. Por ejemplo, como lo son el sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio. O también en su función sintáctica en contexto, lo que sería nominal, verbal, adjetiva y adverbial. Vamos a ver cada una de estas funciones a continuación. Cuando hablamos de una función nominal de una palabra, quiere decir ya sea una palabra o una estructura que funcione como sujeto u objeto en una oración. Una estructura verbal sería la palabra o palabras que expresan la acción o condición en una oración. Las palabras con función adjetiva serían, bueno, ya sea esas palabras o estructuras que modifiquen o describan a una estructura nominal. Las funciones adverbiales serían aquellas palabras que me digan las circunstancias de una acción. Por ejemplo, que sería el cómo, cuándo, dónde, por qué de una acción. Bueno, vamos a ver por qué es importante tener un conocimiento básico sobre las funciones de las palabras en contexto, porque vamos a emplear la misma palabra y vamos a ver que dependiendo de su contexto, de su aparición en la oración, podría tener cualquiera de todas las funciones que hemos descrito anteriormente. Ok, tenemos la palabra running. Fuera de contexto podría significar correr o parte de una estructura verbal corriendo. Vamos a ver qué sucede cuando la ubicamos en un contexto específico. Muy bien, veamos esta oración. Vemos aquí, running is good exercise. Si la quisiéramos traducir al español, desde luego no podríamos decir corriendo es buen ejercicio, no tendría sentido. En español probablemente necesitaríamos decirlo como un infinitivo, de correr es buen ejercicio. Vemos cómo está ubicada esta palabra en la oración. Recordemos que el inglés es muy predecible, muy mecánico en su estructura gramatical. Entonces aquí está apareciendo esto como sujeto y aquí está el verbo principal. Como en este caso, running está en una posición de sujeto, es una estructura con función nominal. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente habría el problema de traducción que no podría decir que me gusta corriendo a lo largo de la playa, sino me gusta correr a lo largo de la playa. Entonces esto es similar a las clases de español cuando se veía eso del complemento directo que uno preguntaba qué más el verbo, entonces, ¿qué es lo que me gusta? Correr. Entonces, aquí tenemos la palabra running como un objeto, o como un complemento en lo que sería el español, también tiene una función nominal. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso sí podría ser posible realizar una traducción más directa, de que ella está corriendo para perder peso. Vemos que aquí tenemos el ing, cuando una estructura en ing es parte de un verbo, necesita una forma del verbo be, en este caso está como contracción. Entonces aquí es lo que me está describiendo es la acción. Entonces, como running es parte de una acción, tiene una función verbal. Bien, analicemos este otro ejemplo. Nuevamente nos presenta el problema de traducción, que uno no podría pensarlo como corriendo, sino correr. Esto está formando un sustantivo compuesto. Entonces quiere decir zapatos para correr. Entonces, ¿y qué tipo de zapatos? Es
Para correr me está dando una descripción, es una función adjetiva. Y vale la pena mencionar que en todos los sustantivos compuestos, las palabras que precedan al último sustantivo tendrán todas función adjetiva porque me están modificando o calificando al último sustantivo. Tenemos una última oración que dice que salió de la habitación corriendo. Entonces me está contestando la pregunta de cómo salió de la habitación corriendo. Es un modo, una manera en que ocurrió la acción. Entonces esto sería una estructura adverbial. Y es importante tomar en cuenta que las estructuras adverbiales podemos verlas como las más caprichosas de todas porque me pueden expresar una gama muy amplia de diferentes circunstancias, como se mencionó anteriormente, de el cómo, el dónde, el por qué, etcétera. Entonces sí, esas requieren mayor atención a la hora de leer. Bueno, eso sería un vistazo muy simple de las funciones de palabras en contexto. Vemos cómo al haber visto la palabra en diferentes posiciones, en diferentes oraciones, notamos que puede desempeñar diferentes funciones y por eso es importante tener un conocimiento básico de sintaxis en inglés para la hora de leer, porque podría cambiar diametralmente el significado de una palabra dependiendo de su ubicación. Y a veces, si no notamos que esa palabra esté como un verbo o que esté como una función adjetiva, nos podría llevar a confundirnos. Bueno, seguidamente vamos a hacer un poco de práctica.